sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Mi Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu bondad manifestada en nuestras vidas, Señor, porque tú eres absolutamente bueno, Señor, y porque por tu misericordia estamos aquí, por tu gran amor, Señor, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Precioso Jesús, gracias, mi Dios. Gracias porque tenemos por tu preciosa sangre entrada hasta el lugar santísimo y nos podemos presentar, Señor, en esta mañana delante de ti para glorificar, exaltar tu santo nombre, Señor, para escuchar de ti, Dios, y para que tu palabra, Dios, acaricie nuestros corazones y nos alimente, Señor. Transfórmanos, renuévanos, Señor, y gracias porque tú no terminarás tu obra en nosotros hasta perfeccionarnos. Gracias, Dios, por tan grande amor. Te bendecimos y alabamos tu nombre, mi Dios. Amén. Porque tú eres bueno, Porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. y cada mañana, Señor, Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. y cada mañana, Señor, cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos, Señor, qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Qué dulce es el poderte contemplar y sentir tu abrazo, Señor. Sentir tu abrazo, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por habitar en nosotros. Qué dulce es estar en tu presencia, Sí, Señor. contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy.
mi corazón se une a la melodía angelical. En Apocalipsis vemos en el versículo 19, capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantemos a nuestro Rey, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, mi Jesús, y te agradecemos, mi Señor, por tu hermoso sacrificio en la cruz. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo poder en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo poder en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, 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 a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey.
Aleluya tu nombre, mi Jesús. Te adoramos, mi Señor. Y voy a leer nuevamente Apocalipsis 9, el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y a ti, Verbo hermoso, te cantamos y te adoramos y te exaltamos, mi Dios, porque toda la gloria y toda la honra te pertenecen, porque te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y el Padre te exaltó hasta lo sumo, y te bendecimos, mi Señor. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey, poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Buen día, mis hermanos. Pueden sentarse, pueden sentarse. Qué gran verdad, ¿no? Y es algo que a veces olvidamos, que Dios nos salvó. No es un diosito, no es algo pequeño, es el Rey, es el dueño de todo. Es majestuoso. Veíamos hace algunos domingos esa palabra, ¿no? que han mal usado en algunos temas, pero los anuncios, como ustedes ya han venido, hemos venido trabajando, va a seguir así hasta el tema que se termine el tema de la pandemia. Les pedimos que pues sigan reservando sus lugares con el hermano Luis, o al teléfono 462-354-2756, que es con el hermano Luis. Los horarios, como ustedes bien saben, son los domingos 9:30 a 11 y 12 a 1:30, y los días miércoles a las 7:30. Dense una vuelta los miércoles, los extrañamos. El Ministerio de Jóvenes, ese va a ser cada 2 domingos. El domingo pasado estuvo mi hermano Abraham, con 2 jóvenes. La verdad salió muy gozoso porque una de las chicas le reclamó porque cómo es posible que no sea cada domingo, ¿no? Y la verdad es que es parte de esa necesidad del Señor que vemos, ¿no? Entonces hay que estar orando para que el hermano Abraham, si es su voluntad del Señor, pueda estar aquí cada domingo y pues obviamente sea más continuo esto. Los niños siguen sin poder estar aquí por el tema del COVID. Niños menores de 12 años. Cuando ya tienen 12 años ya pueden estar acá por temas de gobierno, ¿no? Entonces, si tienen niños de 12 o más, tráiganselos. O sea, yo sé que a lo mejor es complicado por el tema de, pues, que luego no quieren estar en la predicación, pero ya tendremos que idear algo para que a lo mejor los saquemos o veamos algo para hacer con ellos, pero tráiganselos, ¿sale? Personas mayores de 70 años pueden ver la transmisión en vivo por Facebook, no pueden estar aquí. La verdad también nos sentimos mal por este tema, porque obviamente pues necesitamos de esa convivencia como hermanos, aunque sea con cubrebocas o la sana distancia, pero el verles, el saludarles, eso realmente nos anima. Como ustedes ya saben, la caja del alfolí está en la parte de atrás. Yo quisiera que me acompañaran ahí
Primera de Corintios 13:3. Y me llamó mucho la atención este versículo. ¿Por qué? Porque más que hablar del dar, habla de la actitud de cómo debemos de dar esa ofrenda, ¿no? Y bueno, lo voy a leer. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y dices, pero si estás viendo lo de las ofrendas, ¿cómo? Pero la parte importante y medular es el hecho de cómo das tu ofrenda. No es por contienda, no es porque me van a ver, es algo bien importante que aquí manejamos. Nadie sabe quién depositó, quién lo depositó en el alfolí, es tú y Dios. Y creo que es bien importante no solo lo des porque tienes que darlo, ¿no? Porque me han enseñado, me han instruido a que tengo que darlo, sino dalo, ¿por qué? Para agradar al Señor. Porque amo a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me rescató por todo lo que representa Él para nuestras vidas. Quisiera que pues nos inclinara nuestro rostro y pudiéramos orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos porque dentro de tu infinita misericordia tú siempre estás ahí atento a nuestras necesidades, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu bondad. Te pido, Señor, que escudriñes nuestros corazones, Señor, y que no demos por necesidad o porque pues así debe de ser, Señor, sino por el amor tan grande, Señor, que tú nos das primeramente, Señor, y en agradecimiento a ello, Señor, para honrarte, para alabarte, Señor. Te damos tantas gracias, en tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, ok, qué bien. Una vez más, buenos días a todos. Amén. Me da gusto verles siempre. Amén. Algunas veces pues no estamos todos aquí, pero sé que un día estaremos juntos en el cielo y no nos vamos a perder ni un domingo. Amén. Vamos a estar en la presencia del Señor. Así que sean bienvenidos todos y oramos que Dios bendiga la palabra que nos va a dar esta mañana. Les pido abrir sus Biblias en Mateo 28. Vamos a estar escudriñando del versículo 1 al versículo 10. Amén. Y cuando ya lo tengan en sus manos, por favor, de pie todos. Mateo 28, del 1 al 10. Me dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, mas ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con un temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Querido Padre, una vez más agradecemos por tu santa y bendita palabra que nos abre los ojos de la mente y por habernos dado, Señor, el privilegio de necesitar de tu palabra. Señor, es algo que necesitamos continuamente, tal como nuestro cuerpo físico necesita de alimento, Señor, un alimento natural, también nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser necesita tu palabra, Señor, para que nos des confianza, para que tengamos siempre seguridad, Señor. Y hoy en esta mañana bendice la exposición de tu palabra y danos oídos para oírte y, Señor, un corazón para recibir, Señor, y retener tu palabra, Dios eterno, y te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado la enseñanza en esta mañana: el Señor Jesús resucitado. Amén. El Señor Jesús resucitado. De acuerdo al domingo pasado, a la escritura leída y enseñada el domingo pasado, Jesús fue sepultado. Y después de sepultarlo, sepultarle, pusieron una roca a la entrada de la sepultura. ¿Okay? Pero ahora los principales sacerdotes y los fariseos tenían temor. Estoy hablando todavía de la enseñanza del domingo pasado, que ellos tenían temor. ¿Temor de qué? Temor que los discípulos vinieran durante la noche a la tumba, robaran el cuerpo de Jesús, lo escondieran y luego dirían: Jesús resucitó. Entonces, porque tenían este tipo de temor y decían: bueno, no sea que el error futuro sea peor que el error primero, donde habían muchos seguidores del Señor Jesús y ellos no pudieron hacer nada al respecto. Me refiero a los sacerdotes y a todas estas personas que estaban contra el Señor Jesús. Pero ahora, con este temor de que Jesús fuera robado, fuera hurtado, le pidieron ayuda a Pilato y entonces Pilato dice que les dio guardias para cuidar aquella tumba y luego sellaron aquella piedra, aquella roca que cubría la entrada a la tumba, y ya según ellos esto iba a arreglar la situación, que iban a poder mantener a Jesús allí en aquel lugar, en aquella tumba. Pero ahora leemos el siguiente versículo y estudiamos de hoy en adelante. Dice: pasando el día de reposo. Ya pasaron 3 días, amén. Ya es día domingo, pasando el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora yo quiero que recordemos algo muy importante. Me refiero a todos aquellos que han leído los 4 evangelios. Es necesario pues leerlos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que no todos los evangelios dicen lo mismo palabra por palabra. Hay bastantes variantes. Y estas diferencias o variantes no es porque los autores se hayan equivocado o hayan olvidado, sino simplemente porque cada uno de ellos escribió partiendo desde su propia perspectiva y entonces lo escribieron a su manera. Y esta es la razón por qué algunas veces
veremos ciertas diferencias. Por ejemplo, tenemos el versículo 1 donde dice que María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. ¿Okay? No nos dice en realidad quién era la otra María, ese ejemplo. No nos dice quién era la otra María, ni tampoco nos habla del propósito de venir a la tumba. No nos dice eso. Sin embargo, el Evangelio de San Marcos nos da esos detalles. Nos dice que la otra María era la madre de Jacobo y Salomé, y que habían venido a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Marcos 16:1. Mateo entonces, él omite esta información, y estas son algunas de las diferencias que encontramos entre un evangelio y otro, y se me ocurrió un ejemplo. Por supuesto, los hombres que les gusta ir de pesca, no sé cuántos aquí van de pesca o saben qué es lo que es eso. A mí me gusta mucho la pesca, pero supongamos que todos los hombres nos vamos a un día de pesca, ¿no? Y nos vamos para la Angostura, y luego estamos en la Angostura tirando el anzuelo y no pescamos nada, cero, ¿no? Cero pescado. Y estamos ahí esperando de agarrar algo para hacer una sopa o un guiso o algo, ¿no? Pero no agarramos nada. De pronto nos vamos a un restaurante y compramos la mejor comida, el mejor pescado y estamos comiendo rico, ¿no? Y otras actividades. Y el punto es este. Si a todos nosotros nos pidieran un reporte de nuestro viaje, qué es lo que hicimos, a dónde fuimos y sucesivamente, quizás uno de ustedes escriban dos cosas. Bueno, ¿a dónde fueron a pescar? A la Angostura. ¿Y qué hicieron allá? Pues pescar. Y lo último, pues comimos y nada más. Otro puede decir, bueno, no agarramos nada y luego fuimos a un restaurante y comimos pescado, ¿sí me entiende? Pero fuimos a la Angostura y dará. Entonces, cada uno lo escribió de manera diferente, pero la información principal, que es que nos fuimos a pescar, los pescadores de Calvary Chapel, Irapuato, se fueron a la Angostura. Entonces cada uno pone ahí de manera diferente. Entonces el motivo del viaje a la tumba, el motivo de estas mujeres ir a la tumba era embalsamar al cuerpo del Señor Jesús, porque aparentemente no habían tenido tiempo el día viernes. El día viernes, cuando bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús, ya estaba por comenzar el día de reposo. ¿Okay? Y les invito a leer Lucas 23, 53 al 56. Lucas 23, 53 al 56, y ahí leemos, y dice, y quitándolo, quitándolo, o sea, bajando a Jesús del madero, de la cruz, dice, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea que estaban preparando para el día de reposo. Y entonces el verso 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Verso 56, y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero al llegar cerca de la tumba, ellas vinieron a la tumba y al llegar cerca de la tumba, pues decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas vinieron el día domingo por la mañana temprano. Marcos 16, 2. Y entonces estaban pensando, ¿quién nos va a mover la piedra cuando vengamos a la tumba? ¿Quién nos ayudará? Verso 2, de regreso a Mateo 28, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero que hagamos una pausa aquí, pero este terremoto es totalmente diferente del terremoto de Mateo 27:51. El terremoto de Mateo 27:51 fue con el propósito de mostrarle al mundo que Jesús es quien dijo ser. Amén. Cuando estuvo temblando y las rocas se abrieron y el velo se rompió en dos y todo esto sucediendo, hermanos, era una demostración, Jesucristo diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy quien les había dicho anticipadamente quién soy. Yo soy. Y le mostró al mundo que Él era el Hijo de Dios, y un mensaje al mismo tiempo, un mensaje de parte de Dios, como con ira, con enojo hacia los que le habían quitado la vida al Señor Jesús, aunque era necesario. Y el Padre es como decir: ustedes han matado a mi Hijo amado. Y está ahí Dios mostrándoles su enojo. Pero el terremoto de Mateo 28:2, hermanos amados, es el anuncio de la resurrección del Señor Jesucristo. Es el anuncio. Están anunciando que Jesús resucitó aquel terremoto. Y la venida del ángel hizo básicamente temblar la tierra y removió la piedra y se sentó en ella. No quiere decir entonces que aquel terremoto removió la piedra, sino que la venida del ángel produjo el terremoto y luego él vino y removió la piedra y se sentó en ella. Destapó la tumba, por decirlo así. Removió la piedra, destapó la tumba. ¿Para qué lo hizo? ¿Será que Jesús resucitó y luego necesitaba salir de ahí? No, ¿verdad? No, lo que el ángel estaba haciendo era mostrándole al mundo que la tumba en realidad estaba vacía. Amén. Y este fue un mensaje, entonces, un mensaje, en primer lugar, para vergüenza a las personas que intentaron mantener a Jesús lo más posible ahí en la tumba. Fue un mensaje de vergüenza para ellos, pero también es un mensaje de gozo para nosotros que creemos en Jesucristo. Amén. Es un mensaje de gozo para que entendamos que Jesucristo resucitó. Y un recordatorio a todos los que oyeron las palabras de Jesucristo cuando dijo: nadie me quita la vida. Amén. Un recordatorio. Es un recordatorio que debe de permanecer en nuestras mentes. Amén. Debe de permanecer en nuestras mentes todos los días. Todos los días que vivamos. Que Jesucristo dijo: y a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Porque yo tengo poder para ponerla y también tengo poder para volver a tomarla. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y todo eso debe de estar marcado en nuestro corazón siempre. Amén. Todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Entonces aquel ángel estaba exhibiendo la tumba vacía. ¿Quién podía reclamarle al ángel? ¿Podían venir los principales sacerdotes y fariseos? ¿O podía venir la autoridad, los guardias, o el gobernador? Los guardias estaban tendidos, estaban fumigados, estaban en el piso, estaban como muertos, hemos leído, paralizados completamente. Notemos cómo eran los ángeles. Verso 3 dice: su aspecto era como un relámpago. Aquel ángel era como un relámpago. Wow, es tremendo. Como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago? A veces a mí me da temor cuando hay cuando hay una tormenta eléctrica, porque yo he visto lo que un rayo puede hacer. O sea, hace un gran deslumbre y puede destruir, puede matar. Y dice aquí que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo
los guardas temblaron y quedaron como muertos. No estaban muertos, sino que estaban semejante a estar muertos. Estaban paralizados, inmóviles. Estaban sin poderse mover, me imagino, en el piso. Sin poder decir nada. Nada más un ejemplo cortito ahí. Recuerdo de cierta ocasión hubo un terremoto en Los Ángeles y estábamos todos en la bodega, y cuando empezó a temblar duro, todos salieron corriendo a ver quién sale primero, y las cajas cayendo. Y luego había un americano que estaba sentado en la silla, y luego yo decía, wow, qué hombre más de mucho valor. Y luego le pregunto al final, después del terremoto, le digo, oye, ¿y tú qué valiente eres? Y le digo, porque todos corriendo y tú, como si nada, ahí en la silla. Me dice, pues ¿cómo iba a correr si me quedé como inmóvil? Me dice, no pude moverme. Y me imagino aquellos guardas estaban ahí inmóviles, como muertos, sin poder moverse. ¿Sí? Hermanos, la resurrección de Cristo es un tema de terror para los enemigos de Dios. ¿Ok? Porque les espera vergüenza, tormento eterno y sufrimiento. Pero para nosotros los creyentes, la resurrección de Jesucristo es un tema de gozo, es un tema de alegría, un tema de esperanza, porque aunque en esta vida nosotros tengamos dificultades, aunque tengamos luchas y pruebas y muchas batallas, podemos alentarnos cada día haciendo memoria de la esperanza que tenemos en el Señor Jesús. Podemos hacer memoria. Cuando estés pasando la peor situación de que tú piensas que es lo peor, y entonces piensa en la esperanza que tú tienes en el Señor Jesús. Tú como creyente. Ahí en Juan 14, 1 al 3. Vamos a ir a Juan 14, 1 al 3. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué gran promesa, ¿no? Es una gran promesa. Yo voy a venir a ustedes y los voy a traer, los voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esta es una gran promesa. Es otra de las que debemos de mantener frescas en la mente todos los días. 1 Pedro 1, 3 al 5, ahí leemos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Amén. Si tú le has dado tu vida a Cristo, tú has nacido de nuevo. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible. Nos hizo renacer para darnos una herencia que no se marchita, una herencia, hermanos amados, que no se contamina. Verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. La salvación ya fue manifestada. La salvación ya la hemos recibido. Dios nos ha salvado ya. Solo que viene el momento en que físicamente Dios nos tomará consigo, Jesucristo, y estaremos siempre con Él. La resurrección, hermanos amados, de Jesucristo es un tema de gozo, amén. Es un tema de gozo. Es un tema de alegría. Es un tema de bendición. Es un tema de esperanza. Y es por eso de que cuando tenemos temores hay que recordar las cosas de la palabra de Dios, las promesas de Dios, las cosas positivas. Por eso es que aquel ángel le dice a las mujeres en el verso 5, no temáis vosotras. Vean ahí la segunda parte, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, amén.
Si nosotros buscamos a Jesucristo, obviamente no tenemos que tener temor. Si el ángel dice aquí, y si Jesús nos dijo muchas veces, no teman, y si en la Biblia encontramos repetidas veces que no debemos de vivir con temor, es porque es obvio, tenemos temores. Aún los creyentes tenemos temores. Amén. Tenemos temores. Pero si nosotros estamos en busca de Jesús constantemente, ese temor se disipa, ese temor desaparece. Todas las cosas que nos afectan el alma desaparecen. No temáis vosotras, ¿por qué? Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Es ese Jesús que nos brinda paz, que nos da contentamiento, que nos da seguridad, que podemos estar en medio de las dificultades y tener paz en Él. Le dice en el verso 6, no está aquí. ¿Okay? Jesús no está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Por primera vez los seguidores de Jesús, estas mujeres, escucharon lo que no esperaban oír. Ellas vinieron a ver a Jesús postrado, a Jesús ahí en el lugar donde le colocaron en la tumba. Esa era lo que ellas esperaban ver, pero luego escucharon que Jesús había resucitado. Hermanos, en la Biblia miramos varios ejemplos de personas que habían resucitado antes de la resurrección de Jesucristo. Les digo que vayan a 1 Reyes 17 al 24. Primera Reyes 17 y 17 al 24. Ahí leemos, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Este era un lugar donde Elías había venido, amén. Y luego miramos aquí una situación de que el hijo de aquella persona muere. Y dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Verso 18. Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. El hijo había muerto, el hijo de aquella persona. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y vivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sí? Cosas que sucedieron antes. Aquel niño resucitó. El domingo pasado también recuerdo haberles hablado de un muerto que fue puesto en los huesos de Eliseo y revivió. Y luego allá en Juan 11, 38 al 44, nos damos cuenta que también Jesús resucitó a Lázaro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dijo Lázaro ven fuera y Lázaro salió y dijo Jesús desátenle y déjenle ir? Pero estos fueron levantados en sus mismos cuerpos mortales. Y esa es la gran diferencia que yo quiero mostrarles en esta mañana. Se levantaron en sus cuerpos y un día tuvieron que volver a morir. La resurrección no es entonces solamente vivir otra vez. Que restauren mi brazo y todo mi cuerpo y yo vuelvo a vivir.
Aunque que me resuciten cuando yo muera, pónganme la plancha para que, ¿verdad?, resucite ahí. No. La resurrección, hermanos amados, es vivir otra vez, pero en un cuerpo nuevo. Amén. Un cuerpo que no padece más dolores. Un cuerpo que no se enferma, no se envejece, no se deteriora, ni nada de esas cosas. Un cuerpo completamente adecuado para la vida eterna. Ese es el cuerpo en el que Jesús resucitó, y es la misma calidad de cuerpo en la que los creyentes también seremos resucitados un día, muy pronto. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser este cuerpo resucitado? Gracias por preguntar. Pero los llevo ahí a 1 Corintios 15, 50 al 54. 1 Corintios 15, 50 al 54. Y ahí Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y le dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En otras palabras, este cuerpo, así como está, no podrá entrar al cielo. No puede heredar la incorrupción, no puedo entrar y vivir eternamente en este cuerpo. He aquí, verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea que no todos van a estar muertos o van a morir físicamente, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Vamos a hacer este cuerpo, antes de entrar a la gloria, va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, ¿cómo? Incorruptiblemente, amén, y nosotros seremos transformados. Qué gran promesa, ¿no? Nuestro cuerpo será transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué gran promesa. Amén. Qué gran promesa. Pero así es como va a suceder esto, cómo vamos nosotros a heredar un cuerpo glorificado, amén, a prueba de eternidad, si se podía decir. Vamos a estar por toda la eternidad con el Señor Jesús, y ahí ya no va a haber más vejez, más arrugas, más dolor, más nada. Ahí no se nos va a caer el pelo, ni se nos van a picar los dientes, tenemos que usar un dentista. Nada de eso. Qué suave, ¿no? Una vida eterna. Las religiones del mundo no tienen esta esperanza, hermanos amados. Si usted lee, pues, es más que todo, vamos de una vez a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y ahí Pablo, escribiéndole una vez más a la iglesia de Tesalónica, para arreglar ciertas confusiones, les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá consigo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén, Dios mismo. Jesucristo vendrá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Ellos serán revestidos de inmortalidad. Nosotros, los que vivimos, verso 17, los que hayamos quedado o que no hemos muerto, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Pero el cuerpo, amén. Nuestros cuerpos serán transformados, tal como y del de Jesús seremos semejantes, dice la Biblia. No como Jesús, pero seremos semejantes al Señor Jesús. ¿Saben qué? Las religiones del mundo no tienen esta esperanza. Tú le dices a alguno de ellos, ¿qué va a pasar contigo si te mueres hoy? Oh, la verdad no lo sé. Dios lo sabe. Él me va a dejar entrar o no me va a dejar entrar, solo Él lo sabe. Dios nos ha dejado palabra para que nosotros nos alegremos y sepamos que tenemos esperanza. Amén. Que tengamos esperanza en Él. Y esta esperanza es la que nos permite también a nosotros vivir en sumisión a Dios, de despojarnos del pecado, de vivir como hijos de Dios. Los incrédulos no tienen esta esperanza. Nosotros sí. Por eso en 1 Juan 5:13, Juan dijo, les escribo estas cosas para que sepan, para que sepáis que tenéis vida en Él. Juan 5:24 y 25, las mismas cosas. Han sido escritos para que nosotros nos alegremos y sepamos que tenemos esperanza en el Señor Jesús. Y cuando lo tenemos, nos despojamos del pecado porque no queremos ofender a Dios. Porque no queremos que nos encuentre desobedientes. Entonces, hermanos, ¿cuál es la evidencia de la resurrección de Jesús? Hay algunos van a hacer esas preguntas. ¿Qué evidencias tienes de que Jesús es Dios o que Jesús ha resucitado? La evidencia, hermanos, número 1 es la tumba vacía. La tumba vacía. Amén. La tumba está vacía. El ángel dijo en el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado. En la historia humana jamás fue dicho que alguno resucitó de los muertos. O sea, en el aspecto de la resurrección de Jesucristo, la resurrección de su cuerpo glorificado. Nunca se ha levantado alguien, nunca se ha oído, no está escrito. Los restos de todos los que ya murieron, hayan sido jueces, monarcas, embajadores, primeros ministros, gobiernos del mundo, todos han muerto, los del pasado, y sus restos todavía yacen en sus tumbas. Pero Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús se levantó de los muertos. Y damos gracias a Dios por su promesa, por mostrarnos la verdad de sus palabras. Ahora el ángel les manda a aquellas mujeres a dar testimonio de la tumba vacía. Y en el verso 7 les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero noten, con gran gozo, amén, con alegría. Nosotros los que vivimos para Cristo debemos de tener este gran gozo en nuestras vidas, mientras buscamos su rostro. Amén. Pero ellas fueron con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Pero mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, dice el verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro. Quiero recordarnos algo a todos nosotros, que cuando nosotros venimos a la fe en Jesús, amén, Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía el día, la hora, la predicación, el llamado, que vamos a rendirnos a Él. Y esto es semejante a Jesús viniendo a nuestro encuentro. Amén. Cuando estas mujeres iban, Jesús vino a su encuentro, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. El momento en que damos nuestra vida a Cristo Jesús, Jesús ha venido a nuestro encuentro para mostrarnos de ahí en adelante que Él es verdadero, que Él es Dios. Amén. Que Él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús vino a su encuentro y les dijo, salve.
O sea, alégrense. Amén, alégrense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Señal de que Jesús es Dios. Solo Dios puede ser adorado, nadie más. Si Jesús no hubiera sido Dios, hubiera dicho, ¿sabes qué? No me adoren, no soy Dios, pero Él aceptó adoración. Él es Dios. Amén. Así que aquí tenemos al Jesús resucitado y la evidencia en la tumba vacía. La segunda evidencia de su resurrección son las apariciones a muchas personas en diferentes lugares, en distintos días, diferentes lugares, comenzando con estas mujeres que iban de camino a dar las nuevas a los discípulos de Jesús. Hermanos amados, estas apariciones no fueron figuras pintadas a la pared, o no fueron algo ahí en un árbol que se presentó y dicen, oh, ahí está Jesús. No. Fue la viva presencia de la persona del Cristo resucitado. Qué hermoso que Jesucristo en persona se manifestó a todas estas personas. Después Jesús apareció a dos que iban a Emaús, y cuando tengan tiempo lo leen en sus casitas, pero ahí lo vemos en 24, Lucas 24, 15 al 31. Iban las personas a Emaús, a una aldea por ahí cerca de Jerusalén, y iban hablando de las cosas que habían acontecido aquellos días. Y Jesús les sale al encuentro, y sus ojos fueron cegados en el aspecto que no lo conocieron. Al final se dieron cuenta que era Jesús, y ya ellos testificaban de que Jesús había resucitado. Ese fue el día de su resurrección. Y luego por la noche, cuando ya había oscurecido, dice que mientras los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas, los discípulos estaban con temor, no sabían lo que había pasado. No sabían si creer o no creer a las mujeres que habían llevado las noticias de la resurrección. Tomás no estaba ahí. Pero mientras estaban las puertas cerradas, Jesús les dice, paz a vosotros. Les invito a leer Juan 20, 19 al 20. Juan 20, 19 al 20. Y ahí dice en el verso 19, cuando llegó la noche, primero las mujeres, luego los que iban a Emaús, y ahora ellos estaban a puertas cerradas. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, noten, por miedo de los judíos. Estaban reunidos, estaban alarmados, sin recordar lo que Jesús les había dicho. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a ustedes. Amén. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué gran cosa, ¿no? Por eso es que una y otra vez les he dicho de que las señales de los clavos, las cicatrices ahí en su carne, en las manos, y su cicatriz en el costado, hermanos amados, eso va a hablar por toda la eternidad de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Y va a ser una razón, y la razón principal, de que vamos a estar contentos, agradecidos con Él, dándole gracias constantemente por haber muerto en nuestro lugar. Pero sus cicatrices van a permanecer por toda la eternidad para nuestro recordatorio. Amén. Tenemos ahí la evidencia, las evidencias, sus apariciones. Y 8 días después Jesús volvió a aparecerse en medio de los discípulos. Juan
ahí mismo en el capítulo 20, pero ahora en el versículos 26 al 29, dice 8 días después, una semana después. Si este era domingo, supongo de que el siguiente domingo, ¿no? Dice 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Tomás era aquella persona que había dicho, si yo no veo a Jesús, si yo no veo sus marcas en sus manos y en su costado, si yo no toco ahí, no pongo mi dedo, no voy a creer. Y dice 8 días después, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, una vez más, les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano, tu dedo mejor dicho, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son estos bienaventurados, hermanos amados, que no han visto, sin embargo han creído? Es la iglesia. Desde el día de Pentecostés que comenzaron a creer muchas personas por la predicación de los apóstoles, comenzando con la predicación poderosa de Pedro. Desde ese día, hermanos amados, empezaron a creer muchas personas. En la primera predicación se convirtieron más de 3,000 personas por haber escuchado el mensaje del apóstol Pedro. Y partiendo de ese tiempo, de ese día, todo hasta el día de hoy. Y todos los que van a creer en los días por venires, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esta mañana yo quiero recordarles, estas palabras de dicha son para nosotros. Lo que está diciendo aquí, dichosos los que creyeron, los que no vieron y creyeron. Amén. Es una dicha. Es una dicha. Luego se les apareció de nuevo, muy de mañana, mientras ellos, eran como 7 de ellos que estaban pescando en un mar llamado Tiberias. Ahí lo encuentran en Juan 21, 4 al 14, pueden leerlo en casa. Pero ahí dice la Biblia que temprano de mañana, cuando todavía no había aclarado, estaba oscuro, y vino a ellos y les mostró dónde echar la red, porque había pasado toda la noche entera pescando y no habían agarrado nada. Y cuando ellos echaron la red, donde Él les dijo, dice que agarraron una gran carga de pescado. Y Jesús comió con ellos, comió con ellos. Así que si tú te preguntas, bueno, ¿será que voy a tener la habilidad de comer o vamos a comer en el cielo? Vamos a tener la habilidad de comer, porque Jesús comió. Ahora no sabemos qué vamos a comer ahí arriba, o no sabemos qué vamos a beber. No va a haber necesidad de beber, pero a lo mejor hayan cosas de comer y beber. Y lo único que yo quiero, y voy a estar orando, es que haya café, ¿no es cierto? Que haya Starbucks en el cielo. No, pero bueno, todo está en control del Señor. Pero la verdad es que sí, el cuerpo resucitado tiene la habilidad de comer, tal como lo hizo el Señor Jesús, comió con ellos. Amén. Pablo también dijo que Jesús se apareció a más de 500 personas, y termino en breve, a más de 500 personas, y les invito a leer conmigo 1 Corintios 15, 1 al 8. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Y ahí leemos, además os declaro, dice Pablo una vez más a la iglesia de Corintios, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Comienzan las apariciones. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Evidencia. La mejor manera de encontrar si algo es real es la evidencia ocular, los testigos oculares. Amén. Y aquí podemos ver muchas distintas evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y dice una vez más, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Evidencia. Nadie puede dar mejor, ningún caso puede tener mejor resultado, sino el número de evidencias, testigos oculares de algo que aconteció. Es por eso que en las cortes siempre se utiliza las evidencias antes de condenar a una persona. La evidencia. Y aquí tenemos una evidencia completa, una evidencia real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto, hermanos amados, fue algo tan grande para los discípulos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio. Ninguna persona va a decir, bueno, yo voy a morir solamente por morir, sino al poner su fe en algo verídico. Bueno, hay personas que dan sus vidas por la falsedad, pero ellos no saben por qué lo hacen. Ellos dan sus vidas porque les han engañado y les han dicho, el momento que tú mueras por X, ¿verdad? Como los musulmanes, tú das la vida y allá te están esperando mujeres en el cielo. Y entonces tú eres un gran héroe si tú das tu vida hoy, pero nunca tienen una Biblia para mostrarles la verdad de nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Nosotros tenemos la verdad de nuestro Padre Celestial y en base a las evidencias escriturales nosotros creemos y ahora podemos decir, claro, estoy listo para morir para el Señor Jesús. Los discípulos estuvieron listos a dar sus vidas porque ellos vieron las evidencias, no solo el mensaje del Señor Jesús, pero la evidencia de su resurrección. Verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Y dad las nuevas a mis hermanos. Esto es lo que nosotros hacemos hoy día. Amén. Continuamos dando las nuevas de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y lo haremos hasta el día que el Señor Jesús venga por la iglesia, por nosotros. Así que, hermanos amados, termino con estas palabras. Jesús murió, amén, pero también resucitó de los muertos. Y nosotros tenemos que tener bien grabado en nuestras mentes acerca de las promesas de Dios, las promesas de su palabra, y vivir día con día y pedirle al Señor que nos ayude a no pecar contra Él, amén, y esperar ese momento de nuestra redención porque se aproxima, se acerca, cada día estamos más cerca. Si los apóstoles y la iglesia en el principio creyeron que estaban cerca y estaban cerca, relativamente todos estamos cerca, pero ahora nosotros estamos más cerca que la iglesia del día de nuestra redención, amén, y debemos de pedirle al Señor que nos ayude
que no estemos desapercibidos en pecado y viviendo como nosotros queremos, porque solo Él sabe lo que va a pasar a aquellos que sean encontrados en esa manera. Amén. Vamos a orar, pero también pido a los hermanos que tomen los elementos este día, esta mañana. Vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Y vamos a orar, a ver si me ayudas con alguna melodía, algo aquí. Pero vamos a orar por esta enseñanza, ¿bien? Que el Señor nos ayude. Y querido Padre, te damos gracias esta mañana. Estamos completamente agradecidos, Señor. Porque Dios, por muchas cosas. Pero en primer lugar, Dios, quiero darte muchas gracias por habernos ayudado a comenzar desde el capítulo 1 de Mateo e ir a través del Evangelio de Mateo, Señor. Y ya estamos en el último capítulo. Y hoy hemos visto, Señor, esta parte esencial para la fe cristiana. Padre, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Porque si Jesús no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos, dijo Pablo. Y si nosotros no resucitamos, entonces vana es nuestra fe. No habría ninguna razón ni motivo válido por estar aquí hablando de cosas que no son, si estas cosas no hubieran sucedido tal como está escrito, Señor. Pero yo te doy gracias, Padre mío, por el Señor Jesús, por tu palabra, por tus promesas. Y te doy gracias por el poder de tu Espíritu Santo y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da testimonio que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y que cuando nosotros venimos a la fe de Jesús, Él es quien viene a nuestro encuentro, para que no tengamos temor, para que vivamos vidas en fe, para darnos gozo y alegría y seguridad de aquellas promesas que a Él nos ha hablado de antemano. Señor Jesús, gracias por haberte levantado de los muertos. Gracias por habernos dado seguridad. Pero quizás en esta mañana haya una persona que no tenga esta esperanza. Una persona entre nosotros que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Yo te pido, hermano, mejor dicho, amigo, amiga, que repitas estas palabras si has creído en Él. Y dile de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador o pecadora y que sin ti estoy destinado a la muerte eterna. Hoy te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar. Pero también te doy gracias hoy este día porque tú te levantaste de los muertos. Te recibo como el Rey de mi vida, como mi Rey soberano, como mi Dios y Salvador. Amén. Padre, si alguno ha hecho esta oración, yo también oro por tal persona. Que bendigas su vida, que prosperes su vida, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Y queremos hoy, este día, Señor, conmemorar tu muerte, aquel día que diste tu vida en la cruz. Queremos recordarlo una vez más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, para
darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estamos completamente agradecidos por esa muerte poderosa, esa muerte victoriosa, esa muerte única, por esa sangre de Dios que derramaste en la cruz en nuestro lugar, y sabemos que no tenemos cómo pagarte, Señor. Lo único que podemos hacer es, como dice el canto, darte nuestro corazón en alabanza y vivir para ti. Te agradecemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros ha sido partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Jesús. Gracias. Si en el momento actual te acuerdas que has pecado contra Dios, toma unos segundos para pedirle perdón. Amén. Toma unos segundos. Yo te doy gracias una vez más, Señor Jesús. Y estas acciones de gracias no tienen fin, porque en esta vida y en la porvenir vamos a vivir siempre diciéndote gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tu cuerpo triturado en nuestro lugar, Señor Jesús. Gracias por haber sufrido en tu propio cuerpo la ira de Dios que tenía que haber sido para nosotros, pero tú la tomaste en nuestro lugar. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, queremos anunciar siempre tu muerte. Queremos traer a la memoria constantemente tu muerte.
porque reconocemos que es tu muerte la que nos ha provisto el perdón de nuestros pecados. Porque sabemos que tu muerte, Señor, y la sangre de Jesús derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Porque solamente en Jesús, en su muerte, tenemos redención. Y mientras vivimos, Señor Jesús, no cesaremos de anunciar tu muerte, tomando la Santa Cena. Y al hacerlo, le diremos al mundo, primero a la iglesia, yo creo como tú crees, yo creo en el Señor Jesús. Pero al mundo también será evidente que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz. Amén. Tomemos. Gracias. Dale. Pongámonos de pie, hermanos, y celebremos la victoria del Señor sobre la muerte y sobre el sepulcro. Y cuando escuchemos la tarola que hace, ¿toca? Vamos a hacer con las palmas. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? ¿Lo hacemos? 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces vamos a cantar. Celebrad a Cristo, celebrad. Bien, entonces vamos a hacerlo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Porque Él vive. Él vive. Él vive. Y por siempre Él reinará. Él vive. Él vive. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Última vez, porque Él vive. Él vive. Él vive. Y por siempre Él reinará. Él vive.
vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén, ha resucitado. Señor les bendiga.